Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos muy bien y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a muchos suspirando y soñando despiertos, una noche de cine romántica, pero no cualquier noche de cine, una protagonizada por dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento. Así es, estamos hablando de nada más y nada menos que de Anne Derzel y Kerem Bürsin. Sí lo sé, la sola mención de sus nombres ya evoca imágenes de miradas cómplices, sonrisas que derriten y por supuesto, la química que ha cautivado a millones alrededor del mundo. Si eres fan de ellos o simplemente te encanta el romance y quieres inspirarte para tu próxima velada especial, quédate conmigo porque te aseguro que esta noche de cine romántica que vamos a imaginar será inolvidable. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles, si todavía no lo has hecho, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Únete a nuestra comunidad de fans apasionados. Ahora sí, pongámonos cómodos y dejemos volar nuestra imaginación. Imaginen esto, una noche estrellada, quizás un sábado por la noche, de esas perfectas para desconectar de la rutina y entregarse a la magia del cine y del romance. Y para esta ocasión especial, no hay nadie mejor que Anne Derzel y Kerem Bürsin para ser nuestros anfitriones virtuales. ¿Qué verían ellos? ¿Cómo sería su ambiente? Vamos a crear la escena paso a paso, desgranando cada detalle para que puedan visualizarlo con la máxima nitidez. Empecemos por el lugar. No creo que ellos optaran por un cine comercial abarrotado, de esos donde el sonido de las palomitas y las conversaciones ajenas pueden arruinar el momento. Sería algo mucho más íntimo, más personal, un refugio donde solo existan ellos dos y la magia de la pantalla. Podría ser su propio hogar, un espacio que ya conocen y aman, quizás con una sala de cine privada si la fortuna les ha sonreído y tienen una. Pero incluso sin eso, estoy segura de que adaptarían su sala de estar para crear una experiencia cinematográfica de primer nivel. Pienso en sofás amplios y cómodos, esos que invitan a tumbarse y relajarse por completo, llenos de cojines mullidos de texturas variadas y mantas suaves y cálidas, ideales para acurrucarse y compartir el calor corporal mientras la historia se desarrolla. La iluminación, por supuesto, sería un elemento clave. No habría luces brillantes que distorsionaran la atmósfera, sino una luz tenue, cálida, casi acariciadora. Imaginen velas estratégicamente colocadas, no solo para aportar un brillo romántico y acogedor, sino también para crear sombras danzantes que jueguen con la imaginación. Quizás alguna luz ambiental en tonos ámbar que proyecte una calidez dorada, o un sistema de regulación de intensidad, un dime, que les permita ajustar la luminosidad al milímetro creando el ambiente perfecto para cada escena, para cada emoción. Y por supuesto, la pantalla. No una televisión cualquiera, sino una pantalla grande e inmersiva, con la mejor calidad de imagen posible, para que cada detalle de la película cobre vida, para que los matices de las expresiones faciales, la sutileza de un gesto, se perciban con una claridad asombrosa. Ahora, el tema de la película. Siendo Anne y Kerem dos almas creativas y apasionadas, la elección tiene que ser algo que toque el corazón, que despierte emociones profundas, pero que también tenga ese toque de diversión, de aventura y de chispa que tanto les caracteriza y que tanto admiramos en ellos. Pienso en películas que exploren la complejidad del amor en todas sus facetas, que tengan diálogos ingeniosos, personajes bien desarrollados con los que sea fácil empatizar, y por supuesto, un final que les haga sonreír, que les inspire y quizás hasta les haga suspirar de puro romanticismo. Se inclinarían por un clásico del cine romántico, de esos que han resistido el paso del tiempo y siguen conmoviendo generaciones. Podría ser algo como Casablanca con su drama intenso, su pasión contenida y su inolvidable sacrificio por amor, que les haría reflexionar sobre las decisiones difíciles que a veces trae consigo el corazón. O tal vez algo más moderno pero igualmente conmovedor como La La Land, con su maravillosa mezcla de sueños, música vibrante y un amor agridulce que resuena con las aspiraciones y las realidades de la vida. Imaginen las melodías de Justin Hurwitz envolviéndolos mientras observan a Mia y Sebastián luchar por sus pasiones y su amor. O a lo mejor, se atreven con una comedia romántica, de esas que te hacen reír a carcajadas y al mismo tiempo te derriten el corazón con su ternura. Imaginen Notting Hill con el encanto británico de Hugh Grant y la deslumbrante Julia Roberts, y su historia de amor improbable entre una estrella de cine y un librero. La frescura de sus diálogos, la dulzura de las situaciones cotidianas que se vuelven extraordinarias.
¿O qué tal When Harry Met Sally? Esa película que explora la eterna pregunta de si hombres y mujeres pueden ser solo amigos, con diálogos agudos y situaciones hilarantes que seguramente les harían comentar con complicidad, identificándose quizás con alguna anécdota propia. Pero no olvidemos su propia historia, su química tan palpable en pantalla y fuera de ella, esa conexión que traspasa la pantalla y llega directamente al espectador. Quizás, y esto sería un toque meta muy divertido y entrañable, podrían elegir ver uno de sus propios proyectos juntos. Imaginen a Andy y Kerem sentados uno al lado del otro, acurrucados en esos sofás, riéndose de sus propias escenas, recordando los rodajes, comentando la evolución de sus personajes. Sería una forma increíblemente íntima y especial de revivir esos momentos que los unieron, que encendieron la chispa y que enamoraron a millones alrededor del globo. Podrían elegir Senkalkapm, esa serie que los catapultó a la fama juntos, y disfrutar de sus momentos más icónicos, de esos giros argumentales que nos tuvieron al borde del asiento, de esas miradas que lo decían todo, y por supuesto, de la chispa innegable que irradiaban en cada escena. Ver sus propias interpretaciones, analizar su trabajo juntos, la forma en que se complementaban, sería un ejercicio fascinante y sin duda, profundamente romántico a su manera. Sería un viaje nostálgico y a la vez una celebración de lo que han construido juntos. Podrían incluso poner pausas para comentar, para revivir alguna anécdota del rodaje que no hayamos conocido, para sonreírse mutuamente al recordar la intensidad de algunas escenas. La comida y la bebida son cruciales para cualquier noche de cine perfecta, ¿verdad? Para Andy y Kerem, imagino algo delicioso, pero sin complicaciones innecesarias. No querrán pasar toda la noche en la cocina, sino disfrutar de la compañía y de la película. Así que pienso en una selección de sus aperitivos favoritos, esos bocados que se comparten fácilmente mientras se conversa o se observa la pantalla. Una tabla de quesos y embutidos variados, con diferentes texturas y sabores, quizás unas tapas creativas y originales que aporten un toque gourmet, o unas brochetas de frutas frescas y coloridas para un contraste ligero. Y por qué no, considerando su gusto por la buena comida, tal vez incluso sushi de alta calidad, presentado de forma elegante. Y para beber, algo que acompañe bien la película y eleve la experiencia. Podría ser una botella de buen vino tinto o blanco, dependiendo de la película y de su estado de ánimo, o quizás opten por cócteles sencillos pero elegantes, como un Aperol Spritz refrescante y vibrante o un mojito clásico y aromático. Y por supuesto, no puede faltar el dulce, claro que sí. Una noche de cine romántica no estaría completa sin algo delicioso para endulzar el paladar. Chocolates de alta calidad con diferentes porcentajes de cacao, quizás algunos postres caseros que Ande, con su reconocido talento en la cocina, se anime a preparar, o alguna deliciosa tarta individual. Imagino que compartirían todo picoteando entre escenas, compartiendo miradas cómplices mientras disfrutan no solo de la comida, sino sobre todo, de la compañía mutua. El simple acto de servirse mutuamente, de ofrecer un trozo de chocolate o una copa de vino, ya es un gesto romántico en sí mismo. Pero más allá de la película, la comida y el ambiente cuidadosamente creado, lo que realmente haría esta noche de cine romántica tan especial, tan única, es la interacción entre ellos. Pienso en conversaciones que fluyen de forma natural, sin forzar, sin silencios incómodos. Comentarios ingeniosos sobre la trama, risas compartidas ante un gag o una situación inesperada. Imaginen ese silencio cómodo que solo se da entre personas que se conocen profundamente, que se entienden con una mirada, que se sienten seguros y en paz el uno con el otro. Imaginen a Kerem rodeando a Ande con un brazo, ella apoyando la cabeza en su hombro, un gesto de protección y ternura. Pequeños detalles que dicen mucho más que 1000 palabras, que transmiten esa conexión tan especial que comparten, esa complicidad que ha enamorado a tantos. Quizás se detienen la película en algún momento para comentar una escena particularmente emocionante, para recordar algo que les haya pasado similar en su vida o en algún rodaje, o simplemente para mirarse y sonreírse, disfrutando del momento presente, de la intimidad que los rodea. Estas pausas, estos instantes de conexión directa, son los que elevan una simple noche de cine a una experiencia verdaderamente romántica. Y no me olvido de los detalles que hacen que una noche de cine sea verdaderamente perfecta, esos pequeños toques que marcan la diferencia. Un buen sistema de sonido, por supuesto, para que la experiencia sea inmersiva, para que cada susurro, cada nota musical, cada efecto de sonido, se escuche con la máxima fidelidad. Quizás al
Una playlist de música suave y romántica para crear un ambiente aún más íntimo antes de que empiece la película y para acompañar el momento después, creando una burbuja de romanticismo que los envuelva. Y a lo mejor después de que los créditos finales hayan rodado, en lugar de irse a dormir de inmediato, se quedan ahí, en ese espacio acogedor, charlando, compartiendo sus impresiones sobre la película. O incluso deciden ver otro par de escenas clave de una película diferente que les haya inspirado, o escuchar algunas de sus canciones favoritas que tengan un significado especial para ellos. La noche no tiene por qué terminar abruptamente. La idea de esta noche de cine romántica no es solo la película en sí, sino la experiencia compartida, la intimidad que se cultiva, la conexión que se fortalece a través de momentos sencillos pero significativos. Es la oportunidad de desconectar del mundo exterior, de las presiones y el estrés de sus vidas públicas, de centrarse el uno en el otro, de crear recuerdos juntos que atesorarán para siempre. Ande y Kerem, con su carisma natural, su talento y su evidente amor mutuo, seguro que saben cómo hacer que cada momento de esa noche cuente, cómo hacerlo especial y memorable. Imaginen la escena final de la película, esos créditos que empiezan a rodar, anunciando el fin de la historia en la pantalla. No hay prisa por levantarse, por romper el hechizo. Se quedan ahí abrazados, disfrutando de la quietud, de la sensación de paz y plenitud que les ha brindado esa noche, esa escapada romántica en su propio hogar. Quizás se dan un beso tierno, un beso que selle la magia de esa velada, un beso que prometa más momentos como este. Y luego lentamente se levantan, quizás para prepararse algo caliente para beber, un té reconfortante o un chocolate caliente, y seguir conversando bajo la luz tenue de las velas, compartiendo los detalles más íntimos de sus pensamientos y sentimientos, la reflexión que les ha inspirado la película, la profunda conexión que sienten el uno por el otro. Esta noche de cine romántica, imaginada para Hande Erçel y Kerem Bürsin, es un reflejo de lo que el amor y la conexión genuina pueden ser. Es una invitación para todos nosotros a apreciar los pequeños momentos, a crear nuestras propias experiencias significativas, a encontrar romance en lo cotidiano, a valorar la intimidad y la complicidad en nuestras propias relaciones. Es la celebración de una pareja que, a través de su trabajo y su vida personal, nos ha mostrado la belleza de una relación que parece ser auténtica, apasionada y llena de respeto. Y ahora, queridos espectadores, ¿qué les ha parecido esta noche de cine? ¿Se imaginan a Hande y Kerem así, disfrutando de esta velada? ¿Qué película habrían elegido ustedes para ellos? ¿Qué tipo de aperitivos creen que disfrutarían? Me encantaría saber sus opiniones, sus ideas y sus propias interpretaciones de esta escena. Dejen sus comentarios abajo o cuéntenme todo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Para resumir, hemos tejido una noche de cine íntima y romántica para Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrada en la comodidad y calidez de su hogar, una cuidada selección de películas que tocan el corazón y despiertan emociones, aperitivos deliciosos y una atmósfera cuidadosamente creada para fomentar la conexión y la complicidad. Desde los grandes clásicos del cine romántico hasta la posibilidad de revivir sus propios proyectos, la clave de esta noche mágica reside en la experiencia compartida, en la intimidad y en la profunda conexión que solo ellos saben cultivar. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje imaginario, que les haya inspirado y les haya transportado a un mundo de romanticismo. Ha sido un placer compartir estas ideas y esta visión con ustedes. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, si les ha inspirado, si les ha hecho sonreír, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que necesite un poco de inspiración romántica en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para que siempre estén al tanto de nuestras próximas aventuras, nuestros análisis y todo nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.